Corría el año 2005, concretamente el lunes 31 de enero. Enrique Peña Nieto presenta su solicitud formal a la candidatura para gobernador del Estado de México. Era para cumplir simplemente el requisito, pues la solicitud de su registro fue como candidato único. Después de todo, se trataba de un miembro más del grupo Atlacomulco, otro más que se consideraba predestinado y con todo el derecho para ese cargo. Al fin y al cabo, ya se había logrado hasta ese momento que varios de sus miembros se sentaran en la silla de gobernador, y no de cualquier estado, sino de la segunda entidad más poblada del país, lo cual significa con más electores efectivos, de los cuales en la elección del 2006 para apoyar a Felipe Calderón echaría mano Enrique Peña Nieto, para que posteriormente Calderón le devolviera el favor y accediera a la presidencia. Pero en ese entonces, 2005, eran cerca de 8 millones de electores. Súmenle, además, por supuesto, el que es la entidad más acaudalada, solo por detrás del entonces llamado Distrito Federal, hoy la Ciudad de México. Allí ha habido y seguirá habiendo dinero y poder, y por eso es tan importante. Desde luego, Enrique Peña Nieto, además de considerarse predestinado para el cargo de gobernador del Estado de México, también buscaría, y desafortunadamente lograría, que se cumpliera por fin la profecía que por allá de 1944, doña Francisca Castro Montiel, vidente del pueblo, mencionaría señalando que 6 gobernadores saldrían de ese pueblo de Atlacomulco y que de ese grupo compacto, uno llegaría a la presidencia de la República. Aquí tenemos a los miembros de ese grupo que antes de que llegara Peña Nieto ya habían accedido a la gobernatura. Hasta ese entonces, 2 Alfredo del Mazo, ya está actualmente el tercero sentado en la silla de gobernador del Estado de México. Esas elecciones en el gobierno del Estado de México, que en el 2017 Enrique Peña Nieto echó toda la carne al asador para no perder ese reducto que les ha sido tan rentable. Incluso el señor llegó a decir que cuando ya había ganado la gobernatura Alfredo del Mazo, que al dejar en la presidencia se iría a vivir al Estado de México sin molestar al actual gobernador. Alfredo del Mazo Maza ganó, entre comillas, las elecciones en el 2017 para que el grupo Atlacomulco continúe ahí, asentado, sacando provecho de esa situación estratégica. A pesar de los intentos de Morena y de ese apoyo que Andrés Manuel López Obrador le dio en su momento a la maestra Delfina Gómez para que ganara la gobernatura del Estado de México y quitársela al grupo Atlacomulco después de tantos años, sin embargo esa lucha pues no produjo los resultados queridos. Ya sabemos que la elección fue bastante polémica, que se gastó muchísimo dinero, gastando más de lo que la ley le permite, pero como en los buenos tiempos nada era bastante para tratar de quedarse con el Estado de México. Como así sucedió, a pesar de que la maestra Delfina decía que iban requete bien, y a pesar de tantas irregularidades que se dieron en esas elecciones, tenemos en la actualidad a Alfredo del Mazo Maza como gobernador y recibiendo el apoyo, polémico a veces, del actual presidente de México, como hace algunos días en las que el presidente en una visita a dicho estado manifestó que del Mazo se ha portado del 100. Y aquí vemos el comentario en Twitter del analista Julio Astillero, que mencionó: tendrá sus muy discutibles razones prácticas López Obrador para elogiar a Alfredo del Mazo, pero creo que comete otro error al dar un respaldo político a uno de los peores gobernadores del país, emblema de corrupción e impunidad, gravemente desatento de los problemas populares. A pesar del giro que dio México en la presidencia, mantiene el apoyo del presidente. Incluso el día de hoy, 20 de febrero del 2020, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también ha agradecido las facilidades otorgadas por el gobernador Alfredo del Mazo Maza en la captura de los asesinos de la niña Fátima. Y no lo dijo una sino varias veces en esa conferencia de prensa que dio este día Claudia Sheinbaum,
Entonces sigue habiendo ese poder del grupo Atlacomulco, retenido en este caso por uno de sus miembros, Alfredo del Mazo. Pero volvamos a Enrique Peña Nieto y a ese 2005. Desde luego, Enrique Peña Nieto, además de considerarse predestinado para el cargo de gobernador del Estado de México, además también él, como sus antecesores, buscaría cumplir esa profecía, por lo que la candidatura a la gubernatura del Estado de México era simplemente el trampolín previo para buscar la otra candidatura, la presidencial. Pero en el PRI no todos habían estado contentos los meses previos. El 15 de noviembre de 2004, en Ecatepec, en la primera conferencia de prensa de los 8 precandidatos priistas, uno de ellos, Isidro Pastor Medrano, acusó al PRI de cargar los dados para favorecer a un candidato, Enrique Peña Nieto, y de violentar sus derechos constitucionales, por lo que demandó una elección interna universal y abierta a todos los priistas del Estado de México. Exigió, en alusión a Enrique Peña Nieto, aclarar en qué consistía la unidad y cómo se daría. Abandonó en forma abrupta su participación cuando le confirmaron que la contienda estaba decidida a favor del sobrino del gobernador, huyendo por la puerta trasera en una camioneta blanca. Ya posteriormente se alineó de nuevo al partido. Sin embargo, hace algunos años este Isidro Pastor Medrano, Isidro, tal vez llamado así precisamente por el fundador del grupo Atlacomulco, pues este Isidro Pastor Medrano no cejó en su intento por llegar a la gubernatura del Estado de México, pero evidentemente se dio cuenta que por el PRI no iba a hacerlo, renunció y posteriormente buscó la candidatura y la obtuvo como candidato independiente. Sin embargo, a media campaña los tribunales le retiraron dicha candidatura por considerar que la mayoría de sus firmas de respaldo no eran legales. Se fue del PRI, pero se llevó sus mañas. Pero ya en 2005, con el candidato oficial del PRI a la gubernatura, Enrique Peña Nieto, los priistas de ese estado empezaban a preparar la maquinaria para el proceso que pretendían que dejara a Peña Nieto en la gubernatura y elevara por fin a un miembro del grupo Atlacomulco a la presidencia. En este caso, el propio entonces gobernador del Estado de México, Arturo Montiel. Después de todo, a Enrique Peña Nieto no le harían sombra ni el apoyo perredista de López Obrador a la empresaria Jade Kolpolevsky, la ahora polémica presidenta de Morena, que intentaría llegar a la gobernatura del Estado de México en ese 2005. Y por el otro lado, en el Partido Acción Nacional, su rival era Rubén Mendoza Ayala, extraído del PRI, por supuesto. Las encuestas más confiables aseguraban que Mendoza Ayala tomaría posesión en Toluca y gobernaría a casi 16 millones de habitantes. Parecía que desde su populosa Tlalnepantla, Rubén Mendoza parecía capaz de articular un movimiento territorial para desplazar a los políticos de Atlacomulco, representados por Peña Nieto y Montiel, que tenía deseos y motivos de cobrar facturas a sus excompañeros de partido. Sobre todo, cobrar viejos y humillantes agravios atribuidos al exsecretario de Gobernación y exgobernador del Estado de México, Emilio Choaifé, quien posteriormente, al llegar a la presidencia, Enrique Peña Nieto nombraría como secretario de Educación para molestia de la maestra Elba Ester. A pesar de esta situación, Peña Nieto siempre se mostró seguro de su triunfo. Parecía sentir la fuerza del antiguo derecho sucesorio, que le correspondía por ser beneficiario de la herencia genética de esos gobernadores que lo habían precedido, pertenecientes al grupo Atlacomulco. Isidro Fabel Alfaro, Alfredo del Mazo Vélez, Salvador Sánchez Colín, Alfredo del Mazo González y Arturo Montiel Rojas. Y si le suman al hijo adoptivo de este grupo, Carlos Jan González, pues tienen a más miembros. Esta casta comprometida desde 1942 en llevar a un político de ese pueblo a instalarse como presidente de la República. Y si no, por lo menos a no soltar la silla de gobernador del Estado de México. Además de su origen, que lo predestinaba, se contaba con el generoso apoyo de la primera dama estatal, la francesa Maude Bersini de Montiel, que posteriormente, en vez de
devolver el favor de ese apoyo ya como presidente, pues el apoyo se da al pariente. Esta pareja se divorció, hubo un conflicto por los hijos y la patria potestad de los hijos, y ya Enrique Peña Nieto como presidente se encargó de que el Poder Judicial no favoreciera a Maude Bersini, quien alegaba que Arturo Montiel se había quedado con sus hijos de manera ilegal. Así es el poder en este país y así es la corrupción y falta de división de poderes. Por ello entonces no había inquietud ni inseguridad que mostrar. Temer pues ¿a quién y por qué? Seguramente pensaba Enrique Peña Nieto en ese 2005.